Hola a todos, les deseo que tengan un feliz domingo a todos, que puedan estar con salud, y aquellos que no están bien, cualquiera sea la circunstancia que estén viviendo, oramos, pedimos a Dios que ponga su mano para asistir, para ayudar, para consolar, para sanar, para bendecir a todas las personas que en tiempos tan difíciles que se están viviendo podamos tener un momento de buscar a Dios, de mirar las cosas de Dios. En medio de un mundo que está tan mal, tan enfermo espiritualmente, tan enfermo moralmente, y con tantos problemas como personas, como individuos, como matrimonios, como parejas, como familia, como pueblo, como nación. Ojalá que nos demos cuenta que es hora de mirar a Dios, porque esto que está pasando, esto que es consecuencia del pecado, de la maldad del hombre, en no cuidar la naturaleza, en no cuidar los ríos, el mar, y llevar contaminación del aire y de todo tipo, romper o perjudicar al ecosistema con la quema de árboles, de campos, de montes, y también de animales, matanza de tantos animales, que todo está produciendo que en nuestro planeta, en nuestra naturaleza, la Tierra, nuestro planeta esté gimiendo y esté con dolores de parto, como dice el apóstol Pablo. Y en medio de todo esto, Dios permite todo esto y quiere hablarnos a través de esto para que por un momento las personas puedan mirarse a sí mismos, mirar hacia el cielo y mirarse a sí mismo. Si mis cuentas y mi alma está en orden, está en sintonía, está en armonía con Dios, para buscar a Dios en medio de esta pandemia que ha asolado y sigue asolando al mundo entero, y en muchísimos lugares ni aún así buscan a Dios. Y envueltos en su propio egoísmo y en sus propias angustias, en sus propios temores, en sus propias necesidades, muchos angustiados, enojados, rebelados muchísimos, confundidos por distintas ideologías y por distintos estilos de vida, y habiendo dejado muchas cosas, estas generaciones se han volcado a un desenfreno total, al tal punto que hemos llegado hasta donde estamos, y ni aún así buscan a Dios, ni miran a Dios. Y el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan capítulo 3, nos da un versículo que nos hace que reflexionar, para decir como si el amor de Dios se pudiera ver, y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos
llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Una versión llamada la Nueva Versión Internacional la expresa el mismo texto de una manera quizás un poco más simple. Dice, fíjense, es decir, poner la mirada y mirar bien con atención. Fíjense en qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, porque le está hablando a cristianos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Miren, este es el apóstol Juan que estuvo tan cerca del Señor y experimentó aún la cercanía tan cerca, más profunda del Señor. Y el Señor llegó a manifestarse tan cerca de él que hasta llegó a sentir los latidos del corazón del Señor cuando estaban con sus discípulos. Juan era uno de los más íntimos. Pedro, Juan y Jacobo era lo que el Señor utilizaba para apartarse, para orar, para tener una intimidad, para manifestarse más íntimamente con todos sus discípulos, luego apóstoles, pero con estos tres, y entre ellos Juan, tenía una relación más íntima. Este mismo Juan que escribe este precioso versículo y nos dice, miren o mirad, como un imperativo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es el mismo que escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si tiene vida eterna es porque recibe a Cristo. ¿Y en dónde se va a perder? Separado de Dios en el infierno eterno para todos los que no creyeron, sean buenos o sean malos, porque lo que va a hacer que se pierdan y que vayan a ese lugar que fue preparado no para los seres humanos, sino fue preparado para Satanás y sus ángeles caídos, es el lugar donde van a ir aquellos que decidieron rechazar el amor de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, el amor del Padre al mundo, es decir, a todos los habitantes, a todos los seres humanos, para que todo aquel, la salvación es para todos, pero la obtiene todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador. Y en medio de este tiempo y de esta prueba que estamos pasando, donde la humanidad, el mundo la está padeciendo, están sufriendo y muchos murieron y no alcanzan los respiradores, los hospitales, las camas, las internaciones. Y muchos tienen que hacer cuarentena y padecer la enfermedad, y muchos se han recuperado, gracias a Dios. Pero hay otros que han partido, han ganado la vida, han perdido la vida. La enfermedad le ganó la vida, le ganó la batalla, y han perdido la vida y han partido de este mundo. Y no podremos saber cuántos se fueron sin tener la esperanza de ser salvos y estar en la vida eterna, o algunos o muchos están perdidos en el infierno eterno, porque nunca recibieron a Cristo como su Salvador. En medio de toda esta situación que estamos viviendo,
y metidos cada uno ensimismados en nosotros mismos y por nuestras situaciones que estamos viviendo, económica, social, política, de salud, de seguridad, que se está padeciendo en todos los lugares, Dios nos dice, miren a Dios. Miren el amor de Dios, como si el amor de Dios se pudiera ver. Y es que se ve porque hay que mirar al cielo y con los ojos de la fe poder mirar a aquel Jesús que murió una sola vez y para siempre por el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en este versículo de Juan encontramos por lo menos 3 aplicaciones. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y dice, para que seamos llamados hijos de Dios. O seamos hechos hijos de Dios. O para que se nos llame hijos de Dios. Vemos 3 cosas. En primer lugar, el amor de Cristo permitió que seamos salvos por el amor de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y quiere que vivamos con el poder de Dios, imitando al Señor Jesús. En primer lugar, dice la Biblia, para que seamos llamados, pero para ser llamados primero hay que ser. ¿Y qué éramos antes? La religión ha engañado a la humanidad entera, haciendo creer que todos somos hijos de Dios. No, la Biblia es clarita. Dice que todos somos criaturas de Dios, creados por Dios. Pero por naturaleza, cuando desarrollamos nuestra vida y empezamos a tener el discernimiento del bien y del mal a medida que vamos creciendo, nos hemos inclinado al mal, al pecado, y nos hemos identificado con alguien que domina nuestra vida. Y por naturaleza somos hijos de desobediencia, dice el apóstol Pablo en Romanos. Pero también somos hijos de nuestro padre el diablo, y la voluntad de nuestro padre el diablo hacemos porque somos esclavos de Satanás, que gobierna al mundo y gobierna no solo el sistema, porque está bajo el poder de Satanás, sino que también gobierna a la humanidad. Por lo tanto, Cristo Jesús vino a este mundo, se manifestó entre nosotros, porque tenía que derramarse la sangre de un justo, de un inocente, de alguien puro, sin mancha, santo, justo, impecable, y el único que pudo y pudo hacerlo y pudo serlo de esa manera, santo, fue el Hijo de Dios, que se manifestó entre nosotros. Y aunque fue semejante a nosotros, no cayó ni pecó y llevó adelante una obra de amor para poder darle la oportunidad a las personas que sean salvas. Por lo tanto, aquel que creyó que Jesucristo, el que vino a este mundo y murió en una cruz, el que cree en él es salvo y es hecho un hijo de Dios. Hace una nueva criatura y nos saca de la paternidad o de la esclavitud, del dominio de las tinieblas, de Satanás. Y Él, que era nuestro Padre, el Señor nos traslada por medio de esa fe que ponemos en Jesucristo a la luz, que es Jesucristo, a la salvación, que es Jesucristo.
a ser parte del reino de los hijos de Dios y de la nueva criatura que Jesucristo hace en nosotros, transformando toda nuestra vida y ahora siendo hijos de Dios. Por eso dice, para que seamos hechos hijos de Dios. Ahora, primero, por su amor y por su gracia y por su salvación y por el plan de salvación que Él desarrolló para que todo aquel que en Él cree no se pierda, el que creyó es salvo y es hecho hijo de Dios. Por eso antes éramos hijos de Satanás y condenados y perdidos, porque éramos pecadores. Pero Jesucristo perdonó nuestros pecados y nos dio el derecho, nos dio la autoridad, nos dio la nueva simiente, nos dio el Espíritu Santo, nos selló, nos compró con su sangre y nos hizo hijos de Dios. Ahora, el ser hechos hijos de Dios nos permite ser llamados hijos de Dios. Primero, salvados, redimidos, para ser hechos y llamados hijos de Dios. No solo porque nos llama por nuestro nombre, sino que nos da un apellido, una paternidad, nos da una autoridad, nos da el derecho. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y nuestro nombre ahora tiene el apellido que tenemos en la tierra, pero tiene un apellido celestial, tiene un apellido de alguien que es eterno, que es nuestro Padre Dios, que nos amó tanto y envió a su Hijo para salvarnos, para que seamos nueva criatura, personas que antes estábamos perdidas y ahora salvadas, y que por ser salvados, y a todos los que son salvados porque se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesucristo como su Salvador, no solo una nueva criatura, por eso las cosas viejas pasaron, dice Pablo, y aquí todas son hechas nuevas, sino que también nos ha dado el ser llamados hijos de Dios. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Para que un día, cuando suene la trompeta, que no falta mucho para que el Señor venga a llevar a todos los que redimió, a todos los que salvó. Y todos aquellos que sus cuerpos están descansando, están durmiendo, porque sus almas ya están descansando en la presencia del Señor. Un día el Señor vendrá y con voz de mando y con trompeta del cielo descenderá en las nubes, no tendrá relación con la tierra, con el pecado, sino que sonará la trompeta y vendrá con las almas de aquellos que están descansando en Cristo y sus cuerpos resucitarán. Y los que estemos vivos, si es que estamos vivos, vamos a ser transformados a la imagen y semejanza de Dios, del Señor Jesús, y nos levantará, nos llevará a las nubes y nos encontraremos con el Salvador y nos llevará al hogar celestial que Él fue a preparar en los cielos para todos los que creyeron en el Señor, para todas las nuevas criaturas de Dios, para todos los que somos hijos de Dios y para todo lo que nos ha hecho ser llamados, no solo hijos, sino ser llamados hijos de Dios, del Padre Celestial. Y todo lo que el Padre preparó para Jesucristo, lo heredamos también nosotros por el amor de Dios. Por eso tenemos que valorar, y el apóstol Juan dice, mirad cuál amor.
Y en tercer lugar, primero para que seamos salvados. Segundo, para que siendo salvados seamos llamados hijos de Dios. En tercer lugar, para que mientras vivamos en este mundo, manifestemos que somos hijos de Dios y andemos como hijos de Dios. Por eso la Biblia aclara el pasaje que hemos leído. Dice, por eso el mundo no nos conoce. La palabra conocer es tener un conocimiento íntimo. No conoce la relación íntima que tenemos con Dios, con el Señor Jesús, a partir del momento que hemos recibido a Jesucristo. No conoce. Porque hasta que cada uno de los seres humanos no experimente, no confíe en Dios, no crea en Dios, no se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo como Salvador y le pida perdón, no puede entender, no puede conocer, no puede darse cuenta de lo que los cristianos tenemos y somos, y quiere que vivamos como verdaderos hijos de Dios. Dice, por eso el mundo, es decir, los seres humanos, y acá el mundo tiene que ver con el mundo que no conoció a Jesucristo como su Salvador. Por eso dice, el mundo no nos conoce, porque los que se salvan y conocen y tienen un conocimiento íntimo del Señor, pueden mirar al Señor, pueden mirar las Escrituras, pueden darse cuenta, pueden valorar, pueden de alguna manera dimensionar de alguna manera la altura del amor de Dios, la profundidad del amor de Dios, la anchura del amor de Dios, que es tan grande que no se puede medir. Solíamos cantar, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Tan grande es el amor de Dios. Por eso dice, el mundo que no conoció a Cristo, que no tiene a Cristo, que no experimentó la nueva vida que Él obra en aquel que cree, no le conoce, no entiende. No entiende la Biblia como palabra de Dios, creen que es un libro más de historia. Pero el que conoce al Señor, y conoce y cree en su palabra, y ha confiado de todo corazón, es hecho una nueva criatura, es hecho, dice, para que seamos una nueva criatura, para que seamos llamados hijos de Dios, y para que vivamos como hijos de Dios. Las tres cosas. Por eso dice la Biblia, el mundo no le conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. No ha tenido una comunión íntima con el Señor Jesús. No se ha arrepentido de sus pecados. No ha creído en Él como su Salvador. Y aquel que dice que es de Él, que es lo que venimos estudiando en las Escrituras, en la carta de 1 Juan, el que dice que es de Él y no anda como Él anduvo, está mintiendo no solo a sí mismo, sino que está mintiendo a los demás. Y no solo a los demás que está mintiendo, está confundiendo a los demás. Porque muchos creen y miran y no pueden entender que siendo cristiano o evangélico, o que diga que cree en Cristo y vive una vida desordenada, una vida sin fruto de un verdadero arrepentimiento, que vive sin temor de Dios, que no busca obedecer a Dios,
que no busca reflejar la vida de Dios en su vida, en su carácter, en su familia, en su hogar, en el mundo en que vivimos. Y vive en este mundo sin conocerle a Él. Por eso aquel que dice que es cristiano y no vive como Él vivió, amando aún a los enemigos, amando aún a los que nos hacen daño, amando aún a nuestro prójimo, a nuestros seres más cercanos, que es lo que significa el prójimo, y no mostrando el amor de Cristo que se vea reflejado en nosotros y ser semejantes a Cristo. Él dejó la gloria celestial. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y si nosotros no practicamos la misma vida en nuestra vida cotidiana, que es lo que dice 1 Juan y enseña, y no vive una vida de santidad, y no muestra el fruto de que el Espíritu Santo mora, y no muestra la verdadera vida de Dios, del Padre, reflejada en nosotros los hijos que hemos creído, algo no está bien. Algo no funciona bien. Si no nos parecemos a Él, si no se manifiesta fruto de ser como Él es, nos estamos engañando a nosotros mismos. No le hemos conocido. Y lo más triste es que quizás tenga nombre de cristiano, pero tu lugar es el infierno eterno, porque nunca le conociste como el Padre Celestial. Nunca Jesucristo transformó nuestra vida. Nunca dejaste de amar al mundo y de seguir la vida que el mundo sigue. Y el que conoce a Cristo deja al mundo y sigue a Cristo y es una nueva criatura. Si crees en el Señor Jesús, el mismo Señor que mostró su amor en la cruz te dice: manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Dice 1 Pedro que Él no retarda su promesa, porque Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados, deja el mundo, deja de amar las cosas del mundo y conoce, tener una intimidad profunda con Cristo. Pídele perdón y serás salvo. Y síguele, porque este tiempo es corto el que vamos a vivir, pero el que vamos a estar con el Señor va a ser una eternidad, si creímos en el Señor. Si no, la eternidad será en el infierno, lejos de Dios. Que Dios bendiga su palabra, que Dios te bendiga tu vida, te ayude en medio de estas dificultades que estamos viviendo, para que todo esto lo utilices para buscar a Dios y seas salvo, creyendo en Él de todo corazón. Te habló Mario Procopio de la iglesia en Derqui. Cualquier inquietud, mándanos un mensaje, llámanos, comunícate. Si es que has recibido a Cristo y quieres contactarte con la iglesia en Derqui o con nosotros, que Dios te bendiga.